Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En tiempos de persecución y esclavitud, cuando la dignidad humana era fácilmente olvidada, Santa Julia eligió vivir su fe con una libertad que nadie pudo arrebatarle. Siendo aún joven, fue capturada y vendida como esclava, pero ni las cadenas ni el exilio lograron encadenar su corazón. Lejos de renegar de Cristo, Julia transformó su sufrimiento en testimonio. En medio de trabajos forzados y humillaciones, su vida se volvió una oración silenciosa que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Finalmente, al negarse a participar en ritos paganos, fue condenada a muerte. Su martirio no fue el final, sino el comienzo de un mensaje que sigue resonando hoy. La verdadera libertad nace de una fe que no se rinde. Bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en una historia increíble de poder, de fe, de conflicto, en pleno corazón del Mediterráneo. Una historia que tiene lugar en la Cerdeña medieval. Exacto. Y para guiarnos vamos a usar sobre todo un texto de la época que es fascinante. Se llama La Historia General de la Isla y Reino de Sardeña, de Francisco de Vico. Y lo vamos a complementar con alguna otra historia de devoción popular, como la de Santa Julia de Córcega, que nos da una visión distinta. Eso es. El objetivo es intentar desenredar todo este lío de alianzas, de invasiones, de política local y entender cómo se forjó aquella Cerdeña. Y es que el periodo que vamos a ver, entre el siglo VIII y el XIII más o menos, es que es clave. Cerdeña no era una isla aislada, para nada. No. Era un premio estratégico, un valor inmenso. Piénsalo como una especie de portaaviones de piedra que todos codiciaban. Me gusta la imagen. Es que su destino estuvo ligado a los grandes actores del momento, el Imperio Carolingio, el Papado y las superpotencias marítimas que empezaban a surgir, Pisa y Génova. Un choque de titanes, vaya. Totalmente. Es la historia de cómo las grandes corrientes de la política europea chocan, literalmente, en las costas de esta isla. Pues vamos a desgranar esto. Si te parece, empecemos por el principio, por la figura clave, Carlomagno. Venga. El texto nos lo presenta sucediendo a su padre, a Pipino, y consolidando su poder en Francia. Claro. Pero su intervención en Italia es lo que lo cambia todo. Va en apoyo del Papa Adriano I contra Desiderio, el rey de los lombardos. Y esto no es solo una victoria militar. No, para nada. Es la base de una alianza que va a cambiar Europa. ¿Por qué era tan importante esa alianza? A ver, es que la dinámica de poder es fascinante. Piénsalo. El Papa necesita un protector militar. Tiene la autoridad espiritual, pero no tiene ejércitos. Y Carlomagno necesita la legitimidad que le da la Iglesia. Justo. Él tiene el mayor ejército de Europa, pero le falta ese respaldo. Es una simbiosis perfecta. Al derrotar a los lombardos, Carlomagno se corona rey de Italia y se convierte, de facto, en el defensor de la cristiandad. Entendido. Tenemos esa gran alianza. ¿Y cómo entra Cerdeña en esta partida? Pues aquí es donde aparece el concepto de las donaciones. La crónica menciona una donación de las islas de Cerdeña, Córcega y Sicilia por parte de Carlomagno a la Iglesia. Suena muy generoso. Sí, pero aquí es donde el propio autor del texto, Vico, se pone un poco escéptico. ¿Cómo? ¿Duda de la palabra del emperador? Primero tienes que poseerlo, ¿no? Claro. Y la realidad es que Carlomagno no tenía un control efectivo sobre esas islas en aquel momento. Eran un hervidero de piratas. O sea que esa primera donación es más una declaración de intenciones que otra cosa. Es un título de propiedad teórico, digamos, como si yo te regalara la luna. Puedo firmar un papel, pero... No sirve de mucho. Pues eso.
La cosa se pone seria más tarde, en el año 817. Es el hijo de Carlomagno, Ludovico, quien hace la donación definitiva. Y esta vez sí es oficial. Esta vez sí, por escrito, con una lista inmensa de territorios que nombra explícitamente a Cerdeña. Y este documento, este pergamino, es la base legal sobre la que el papado va a reclamar su soberanía sobre la isla durante siglos. ¿Es su escritura de propiedad? Su escritura de propiedad. Aunque, como vamos a ver, una cosa es tener la escritura y otra muy distinta es poder entrar en la casa. Claro, porque aquí la cosa se complica. El Papa es el señor nominal de la isla, pero la realidad en el terreno es muy distinta. Muy distinta. Entran en juego los sarracenos. Exacto. La crónica describe incursiones constantes, un estado de guerra casi permanente que asola no solo Cerdeña y Córcega, sino también las costas de Italia. Y el Papa, claro, no puede defender las islas por sí solo. Imposible. No tiene flota, no tiene medios, y la fuente destaca un momento clave. Alrededor del año 1000, un rey moro llamado Musato conquista Caglier, la actual Cagliari. La capital. La situación se vuelve crítica. Desesperada. Y entonces el Papa Juan XVIII hace una oferta. ¿Una oferta? Sí, lanza una especie de oferta pública. Concede el dominio útil de Cerdeña a quien consiga liberarla de Musato. Una recompensa papal. Eso es muy de película. Totalmente. Y es una admisión de debilidad, ¿eh? Es reconocer que tiene el título, la escritura, pero que necesita a alguien que haga el trabajo sucio. ¿Y quién responde a la llamada? Pues las dos potencias marítimas del momento. Los dos grandes tiburones del Mediterráneo. Pisa y Génova. Que eran rivales acérrimos. A muerte. Pero aquí se convierten en aliados circunstanciales contra un enemigo común. Me imagino que con mucha desconfianza. Toda. Hay una anécdota en la crónica que es reveladora. Los pisanos se dirigen a Cerdeña, pero sus rivales de Luca, la ciudad vecina, aprovechan para atacar Pisa. No me digas. Tuvieron que darse la vuelta a toda prisa. Pura política medieval. ¿Te imaginas la situación? Increíble. Pero al final consiguen organizarse, ¿no? Sí, pero el conflicto se recrudece. Musato contraataca y llega a saquear la propia Pisa. Vaya golpe. Un golpe durísimo para el orgullo pisano. Y eso endurece su determinación. Se alían con un gobernante local sardo, el juez Andrés Tanca, y finalmente expulsan a Musato. Y aquí llega la pregunta del millón. ¿Han hecho el trabajo? ¿Cómo se reparte el premio? Pues el pacto entre Pisa y Génova era muy claro y, bueno, muy cínico. A ver. Para Pisa, la tierra, el control. Para Génova, el botín y los despojos. O sea, el dinero. El dinero. La crónica deja claro que la intervención no era solo para luchar contra los sarracenos, sino para establecer su propia hegemonía. El Papa les abrió la puerta y ellos no tenían ninguna intención de cerrarla. Vale, entiendo la jugada de Pisa y Génova, pero me da la sensación de que estamos hablando de Cerdeña como si fuera un trofeo, un simple tablero de juego. ¿Y la gente de allí no tenían nada que decir? Es una pregunta fundamental. Y aquí es donde nuestro autor, Vico, da un golpe en la mesa. Ah, Argumenta con mucha fuerza que Cerdeña no era un territorio pasivo. Y su prueba es la supervivencia de los 4 judicados. los judicados. ¿Qué eran exactamente? Eran una especie de reinos soberanos locales, un sistema de gobierno único en Europa, gobernados por los jueces. Vico sostiene que Cerdeña nunca fue completamente conquistada por los moros, solo enclaves como Caglier. Y la prueba, según él, es la supervivencia de estos 4 judicados: Torres, Caglier, Arboria y Galura. O sea que había un poder local sardo que resistía. Un poder muy real y muy particular. El juez no era un señor feudal al uso. Administraba la tierra en nombre del pueblo, al menos en teoría. Ya nos habla de una identidad política sarda muy fuerte. ¿Y tenemos alguna prueba de que estos jueces fueran reconocidos por las grandes potencias, más allá de lo que dice Vico? Sí, es una prueba de muchísimo peso. Vico cita unas cartas del Papa Gregorio VII del año 1073, uno de los papas más poderosos de la historia. ¿Y qué dicen esas cartas? Pues en ellas el Papa no se dirige a pisanos o genoveses, se dirige directamente a los 4 jueces sardos como los gobernantes legítimos. Ah, eso es muy importante. Importantísimo. Les pide que reconozcan la soberanía papal, claro, pero el Papa incluso menciona que otros, refiriéndose a romanos, toscanos y demás, le han pedido la isla, pero que él prefiere tratar directamente con los sardos. Es una jugada política muy astuta. Mucho.
Es su forma de decir: mirad, sé que tenéis otros pretendientes, pero vuestro señor legítimo soy yo. Seamos leales y mantendremos a los tiburones a raya. Reconoce el poder local porque es su mejor baza para mantener su influencia. Para ponerle cara a estos jueces, la crónica cuenta la historia de uno de ellos, Constantino de Torres y su esposa Marcusa. Es una historia muy bonita. Es una historia que lo tiene todo: fe, poder, mecenazgo. Ellos gobernaban el Judicado de Torres, pero tenían un gran problema. No podían tener hijos. Una crisis dinástica en toda regla. Totalmente. Hasta que, según la crónica, una noche tienen una revelación en sueños. Deben construir un monasterio en honor a la Santísima Trinidad en un lugar llamado Sacareja. Y lo hacen, claro. Y por todo lo alto. Traen artesanos de Pisa para construirlo. Y poco después de consagrar el monasterio, nace su heredero, Gonario. Un milagro. Milagro que además nos muestra las conexiones culturales. Los artesanos pisanos, los monjes benedictinos. Sardeña estaba plenamente integrada en el mundo cristiano europeo. A la vez que mantenía su propio sistema de gobierno. Exacto. Y por cierto, la fuente también explica el origen del escudo de Cerdeña. La cruz blanca se la dio el Papa y más tarde se añadieron las 4 cabezas de moros para conmemorar las victorias sobre Musato. Ya que hablamos de fe, la historia de Santa Julia de Córcega nos da una idea de cómo estos relatos de mártires moldeaban la identidad de la región. Sí, es un relato que conecta Córcega, el norte de Italia, el norte de África. La versión principal dice que era una noble de Cartago, vendida como esclava, y que su barco naufraga en Córcega. ¿Y allí la martirizan? Sí, el gobernador pagano Félix intenta obligarla a sacrificar a Júpiter. Ella se niega y él ordena que la crucifiquen. Una historia de martirio clásica. Sí, pero lo interesante son las versiones paralelas. Hay una tradición local corsa que dice que ella nació en Nonza, en la propia isla, y que como ciudadana romana no podía ser crucificada. Ah, claro. Y según esa versión, el martirio fue distinto. Y hay un detalle increíble. Cuenta la leyenda que le amputaron los senos y, en el lugar donde los arrojaron, brotó milagrosamente un manantial. ¡Qué imagen tan potente! Es un ejemplo perfecto de cómo una historia de fe se ancla en el paisaje. Totalmente. Y sus reliquias además viajan. Muchísimo. Acaban en un monasterio en Bresa, en el norte de Italia. Y aquí viene la conexión que es, asombrosa. A ver. El monasterio lo había fundado el rey lombardo Desiderio. El mismo Desiderio. El mismo al que Carlomagno derrotó al principio de nuestra historia. Es una carambola histórica increíble. Es que lo une todo. El culto a una santa de Córcega conecta el norte de África con Lombardía, tejiendo una red invisible de fe que une a todos los personajes de nuestra historia. En resumen, después de todo lo que hemos visto, queda claro que Cerdeña no era una isla pasiva, era un centro dinámico de conflicto y de cultura. Totalmente. Las fuentes nos pintan una sociedad compleja que navega entre presiones externas inmensas. La autoridad papal, la ambición de Pisa y Génova, la amenaza sarracena. Y a pesar de todo, los judicados sardos persisten, manteniendo una forma de gobierno única. Exacto. Y el relato de Santa Julia nos recuerda esa profunda corriente de fe que lo conectaba todo desde la cruz de una mártir en Córcega hasta el monasterio de un rey en Lombardía. Al final de nuestro periodo, la rivalidad entre Pisa y Génova estaba en pleno apogeo. Y esto nos deja con una última reflexión. A ver. Si tenemos en cuenta esa arraigada historia de gobierno local, de los jueces y esa constante intervención de fuerzas externas, ¿cómo moldeó este legado la larga y a menudo compleja relación de Cerdeña con sus posteriores gobernantes, primero de Aragón y más tarde de la Italia continental? Es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué ecos de esa singularidad forjada entre papas, piratas y jueces persisten todavía hoy? Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.